Temas lo habíamos anticipado, elecciones en Francia, primera vuelta, próximo 30 de junio, segunda vuelta, 7 de julio. Informe especial. Emmanuel Macron a perdu toute force. On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. La France. A solo 2 semanas de la primera vuelta de las legislativas convocadas por Emmanuel Macron de manera anticipada, la campaña electoral en Francia arrancó en medio de una gran polarización que anticipa un escenario político incierto. Un acto de confianza. Es que el llamado del mandatario realizado apenas unas horas después de conocerse el revés sufrido por la alianza gobernante en las elecciones al Parlamento Europeo el pasado 9 de junio, sorprendió a propios y ajenos, obligando a las distintas fuerzas a definir a sus candidatos en cada una de las 577 circunscripciones de manera veloz. La solution que j'ai prise, c'est la plus lourde, la plus grave. La moins mauvaise. Mais c'est la plus responsable, c'est la moins mauvaise. Et je pense que Monsieur le maire a raison. Je ne dis pas que, vous savez, dans ces moments-là, il n'y a par définition, il n'y a pas de miracle. Mais changer de Premier ministre et de gouvernement, c'était une solution de facilité pour un président. 3 grandes bloques políticos agrupan a la mayoría de los postulantes. En primer lugar, la agrupación nacional de Marine Le Pen, que, tras ganar de forma contundente las elecciones europeas, concentra el 33% de las preferencias del electorado, según la última encuesta elaborada por la consultora IFOP. En segundo lugar, se ubicaría la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular, que agrupa al Partido Socialista, la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, el Partido Comunista, los ecologistas y otros pequeños partidos de izquierda que, con el expresidente François Hollande a la cabeza, registra el 26% de intención de voto. Le 9 juin, dans la soirée du 9 juin, le macronisme est mort. Ça n'existe plus. En réalité, aujourd'hui, Emmanuel Macron a perdu toute force et toute légitimité pour être le barrage face au Rassemblement national. Et donc, seuls nous, à gauche, nous pouvons être cette digue dont la démocratie française a tant besoin. Renacimiento, la alianza centrista gobernante, ocuparía el tercer lugar con solo el 19% de los sufragios, según este sondeo. De confirmarse estas tendencias, Macron, cuyo mandato termina en 2027, podría verse obligado a compartir el poder con un gobierno de otro color político. La alianza liderada por el presidente busca posicionarse como alternativa a los extremos de la ultraderecha y la izquierda, que según el actual primer ministro, Gabriel Attal, significan el riesgo de catástrofe para la economía y el empleo. Aujourd'hui, il y a 3 choix. Il y a l'alliance menée par la France insoumise. Il y a l'alliance menée par le Rassemblement national, les extrêmes, qui serait une catastrophe, d'abord en termes de climat social dans le pays, parce que c'est la division à tous les étages, le conflit à tous les étages, mais une catastrophe aussi pour l'économie et pour l'emploi. Ante la perspectiva de una victoria de la agrupación nacional liderada por Le Pen, miles de personas salieron a las calles en el último fin de semana y más de 200 deportistas, incluida la estrella de la selección francesa de fútbol, Kylian Mbappé, llamaron a participar en las legislativas y votar contra la ultraderecha. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Comme j'ai dit, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays et c'est une tâche qu'il faut souligner, c'est très important. Et je pense que vous en avez pleinement conscience ici, mais peut-être qu'il y a plein de jeunes qui n'en ont pas forcément conscience, pas consciemment, mais inconsciemment. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que je pense et j'espère qu'on est tous dans le même cas. Ante el temor manifestado por estos sectores, Marine Le Pen cerró una alianza electoral con un sector de la formación conservadora, los republicanos, liderada por Eric Ciotti, y eligió como heredero a Jordan Bardella, el joven eurodiputado de 28 años, presidente del partido, hoy firme candidato a suceder a Gabriel Attal como primer ministro. Je leur dis, si vous voulez que j'agisse dans un sens de moins d'immigration, de plus de paix fiscale, si vous voulez que nous défendions la France, nos valeurs et notre identité qui a été considérablement abîmée depuis 7 ans, j'ai besoin pour cela d'avoir une majorité absolue pour faire passer à la fois mes urgences et mes réformes.
De padres inmigrantes italianos separados en su infancia, Bardella residió en una vivienda de protección social ubicada en Saint-Denis, uno de los suburbios parisinos más pobres, quien ha hecho de su origen su principal bandera. La nueva estrategia suavizada de la Alianza Nacional, que antes se mostraba como un movimiento ultranacionalista antiinmigrante y xenófobo, busca así lavar esa imagen sin abandonar su agenda habitual, ampliar su universo de electores y llegar por fin a ocupar un lugar de poder en el Elíseo, posibilidad truncada en las 3 últimas legislativas. Bien, veamos qué podría suceder en esta elección en Francia. Rápidamente, datos bien concretos de estos comicios allí en este país europeo. Lo decíamos, primera vuelta, 30 de junio. El balotaje, el 7 de julio. 49 millones de votantes, 577 distritos electorales. A ver, cada distrito elige una banca a la Asamblea Nacional. Los candidatos con mayoría absoluta en su distrito son electos en primera vuelta. Seguimos repasando más datos de la elección que se viene en Francia. En caso de no tener esa mayoría, pasan a la segunda vuelta. Para calificar al balotaje se requiere al menos el 12,5% de los votos. A ver, escenarios posibles rápidamente. Gobierno de ultraderecha con mayoría absoluta cohabita con el presidente Macron. Más escenarios posibles. Gobierno de ultraderecha, como decíamos, con la primera minoría, pero sin alcanzar las 289 bancas. Seguimos repasando más opciones. Asamblea paralizada y dividida en 3 grupos. Ninguno, claro, logra una mayoría clara. Más datos justamente de los escenarios posibles. El último escenario, tras un año de este Parlamento, Emmanuel Macron convoca nuevamente a elecciones anticipadas. Bueno, algunos o los escenarios bien concretos que podrían suceder a partir del 30 de junio en Francia. Pero lo decíamos, estamos con un invitado y ya les presentamos su ficha, es esta. Ya estamos dialogando con Emilio Taddei, doctor en Ciencias Políticas, investigador UBA CONICET, docente e investigador de la Universidad Nacional de Lanús, profesor de posgrado en las Universidades Nacionales de Cuyo y la provincia de Córdoba. Emilio, muy bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, bien. A ver, recién allí en estos gráficos mostramos las posibilidades que estarían generando, sin duda, un nuevo gobierno o no en Francia a partir del 30 de junio o el 7 de julio en la segunda vuelta electoral. ¿Qué podría pasar? No qué va a pasar, ¿qué podría suceder? A ver. Bueno, lo que podría suceder es que al cabo de las elecciones se presente un escenario muy, muy complejo para la conformación de un gobierno en Francia. Según, digamos, las encuestas de intención de voto que se difundieron desde que se anunció la disolución de la Asamblea Electoral, el escenario que plantean estas encuestas, yo estuve viendo 4 o 5 de las más importantes que salieron esta semana, es que ninguna de las agrupaciones logra tener mayoría, si bien hay una tendencia a el triunfo de la extrema derecha, que hoy aparentemente estaría entre un 32 y un 33% de intención de voto, seguida por la izquierda, por el Nuevo Frente Popular, que recoge aproximadamente 28%, y la mayoría presidencial un 17%, el agrupamiento de Macron. Ahora, en este escenario, ninguna de las 3 fuerzas, de las 3 principales fuerzas, logra, si bien la mayoría presidencial va a ser la más perjudicada, porque el cálculo o la proyección es que va a perder aproximadamente 130 diputados y diputadas, ninguna de las 3 fuerzas logra conformar un gobierno, tiene mayoría propia, con lo cual se abre un escenario de cohabitación. Personalmente, y creo que esta es un poco la apuesta de Macron por haber disuelto la Asamblea, es un escenario de cohabitación con la extrema derecha, pero digo, esto no va a ser sencillo, entonces me parece que se abre un escenario de interrogantes
que va a estar también, y esto me parece más allá de la cuestión electoral, va a estar atravesado por una crisis social importante que se vive en Francia, que es un país que todas y todos sabemos tiene una larga trayectoria de manifestación ciudadana y de manifestación del malestar social. Emilio, primero muchas gracias por haber venido. En ese contexto, me gustaría que nos expliques un poco, esto lo hablábamos fuera del aire, el presidente, si nadie, como lo mencionabas, consigue la mayoría absoluta, ¿qué puede llegar a ser Emmanuel Macron, digamos, a qué primer ministro puede elegir? Si considerás que puede llegar a ser incluso de la izquierda, al no contar con, digamos, con la mayoría absoluta. Y por otro lado, es algo igual particular, digo, entiendo que en la historia de Francia solo hubo 3 cohabitaciones. Bueno, ¿cómo imaginás justamente ese contexto en el cual, como lo mencionabas, es claro que va a tener que ir a una cohabitación? Sí, a ver, una cuestión a señalar primero es que el sistema político francés es un sistema hiperpresidencialista. Sí. Y esto hace que el presidente de la República, en este caso Macron, que fue reelecto en el 2022, tenga la potestad de nombrar al primer ministro independientemente del resultado electoral. El riesgo de eso es que puede enfrentar un voto de censura en la Asamblea Nacional, que evidentemente sería el escenario más posible si Macron no intentara, digamos, imponer a un representante de su fuerza política, siendo que potencialmente puede salir tercero. Claro. Lo más probable, pero digo, vuelvo a repetir, es un país que tiene características muy, muy singulares. Lo más probable es que se produzca un acuerdo entre los sectores conservadores y la extrema derecha. Aparte, digamos, hay una cuarta fuerza en juego que es la más perjudicada, que son los republicanos, digamos, que son los conservadores liberales, antiguos gaullistas, que, digamos, van a hacer una elección muy, muy modesta, pero van a tener algunos diputados y diputadas, y eso puede terminar definiendo un escenario de cohabitación. El otro escenario, que por ahora, pero vuelvo a repetir, no quiero hacer pronósticos adelantados, es un escenario, digamos, de un acuerdo político con el Frente Popular. Pero yo personalmente creo que toda la apuesta de Macron es justamente, o sea, en la disolución de la Asamblea Nacional me parece que lo que hay es, en un escenario de mucha debilidad política, después de las elecciones europeas, la voluntad de Macron de desgastar al agrupamiento nacional, el forzarlo a formar un gobierno para que en los 2 años que quedan de acá a las próximas elecciones presidenciales el agrupamiento nacional de Le Pen y Bardella llegue debilitado. Yo personalmente creo que es un cálculo político muy arriesgado, sobre todo por digamos, lo que eso significa en términos de transformación en un sentido conservador y autoritario de la sociedad francesa, que es el programa del agrupamiento nacional. Sí, una decisión muy arriesgada, sobre todo teniendo en cuenta que faltan días para los comicios, no es que está proyectando una elección Macron de acá al año que viene. Sí. Ya son las elecciones. Sí, no falta nada, digo, revertir lo que perdió en las elecciones para el Parlamento Europeo, principalmente en lo que tiene que ver, obviamente, con las bancas en Francia, les va a costar y bastante, ¿no? Dar esa sensación. Sí, sí, yo creo que en realidad, bueno, lo que pasa es que el tiempo en televisión es siempre, como se dice, tirano, sí. Pero, digamos, esta situación a la que estamos asistiendo hoy, digamos, tiene un antecedente que es la reelección de Macron en el 2022, claro. Que, digamos, fue una reelección en una situación de debilidad política muy grande. Y creo que lo que hizo, digo, sobre todo porque Macron en estos 2 años realizó una serie de contrarreformas de carácter neoliberal muy fuertes, sobre todo la reforma de la jubilación, pero también la ley de inmigración y bueno, una serie de reformas educativas que generaron mucho malestar en la sociedad francesa. Esto se vio, digamos, en las manifestaciones. El problema es que ese malestar social lo ha capitalizado electoralmente la ultraderecha. Entonces, pero digo, es de alguna forma la crónica de una crisis anunciada, esta que la que está sufriendo Macron. Emilio, y en ese sentido, porque bueno, no sé si coincidís, que me parece que hasta ahora menos es una derrota no solo de Macron, sino de la derecha tradicional, que queda muy dividida
entre quienes apoyan. De hecho, bueno, todo esto que muchos tildan de novela, lo que está pasando con el titular de los republicanos, pero que es cierto que quedó muy dividida entre quienes apoyan a Le Pen o al partido de Le Pen y quienes no. Pero lo que quería preguntarte en realidad es este joven, porque creo que tiene apenas 28 años, 28 Bardella, que es conocido como el delfín de Le Pen y que se puede convertir en el primer ministro francés. ¿Qué dirías que aporta o cuál es, digamos, parte de su campaña? Muchas veces al partido de Le Pen a veces se le asocia incluso con Trump y esta idea de hablarle mucho al trabajador o al obrero y demás. ¿Qué le está dando, digamos, a ese electorado? Y a su vez preguntarte, bueno, me decías del tiempo tirano, pero a su vez también preguntarte por la izquierda, porque en definitiva ocupa el segundo lugar y muchas veces se plantea, por ejemplo, la Francia insumisa, que tiene algunos puntos incluso de contacto con la ultraderecha. Sí, en relación a Bardella, que es digamos, la cara pública del agrupamiento nacional, es un joven, muy joven, que probablemente en el caso de transformarse en primer ministro le va a quitar el lugar de primer ministro más joven al actual, claro, a Tal, que tiene 35 años. En realidad es una figura que expresa desde aproximadamente 5 o 6 años una tendencia del agrupamiento nacional a tratar de maquillar públicamente su imagen y despegarse de, digamos, un pasado próximo a posiciones, digamos, autoritarias, neofascistas. Más del papá, ¿no? Papá de Le Pen. Claro, exactamente, a Jean-Marie Le Pen, que fue el fundador del Frente Nacional. Inclusive el cambio de nombre tiene que ver con eso. Entonces, Marine Le Pen, de alguna forma, escogió a este joven que fue presidente de las Juventudes del Frente Nacional, como una figura, digamos, para tratar de perforar electorados que hasta ese momento eran reacios, sobre todo de sectores medios, pero teniendo en cuenta que este joven viene de una familia, digamos, de origen relativamente humilde, digo relativamente migrantes, porque ¿no? Exactamente, de migrantes de Italia. Ahora bien, este cambio, digamos, en la figura pública del partido no quiere decir que esto haya supuesto una modificación en las políticas de fondo. En ese sentido, toda la retórica xenofóbica, islamofóbica, no solo no ha cambiado, sino que se ha acentuado. Lo que sí, y esto es notorio, digo, esta última semana, a medida que aumentan las posibilidades de un triunfo de la ultraderecha, todos aquellos discursos que confrontaban con medidas antipopulares de Macron, específicamente la reforma de la jubilación, resulta que ahora Bardella dice que, bueno, que va a haber que esperar probablemente un poco. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué significa cuando dice hay que esperar un poco? Bueno, lo que significa, desde mi punto de vista o desde mi modesto entender, claro, es que, digamos, hay una convergencia respecto a las políticas de austeridad que los sectores conservadores, la derecha y la extrema derecha, le están imponiendo a la sociedad francesa, y en eso hay un punto de acuerdo. Porque, digamos, la retórica de Marine Le Pen con la reforma de las jubilaciones, sobre todo cuando estalló el movimiento social, en algunos momentos era, digamos, bastante contraria al gobierno. Bueno, y ahora, digamos, hay un proceso de moderación que da cuenta de que se ven más cercanos del poder también, ¿no? Eso y pasa que mucho. Hay un punto de acuerdo, no solamente en Francia, sino en Europa, respecto, y sobre todo en un contexto donde el 2023 en Europa estuvo signado y en Francia por una caída respecto al 2022 de la tasa de crecimiento, de la profundización de las políticas de austeridad. Es decir, la profundización de las reformas de todos los servicios sociales, pero también, y producto de la inflación que se disparó en el 2022, que luego bajó un poco, pero que se mantiene alta para los estándares europeos, una reducción de la capacidad de compra de los sectores populares, las clases trabajadoras en Europa. Bien, el placer de siempre, Emilio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Seguramente volveremos a dialogar, a analizar una vez que ya tengamos los resultados. Con gusto. Después del 30 de junio. Muchísimas o del 7 gracias. de julio. Muchas gracias.